visites. Sé que venen germans i germanes de països llunyans com Rússia, m'han comentat, i també a totes les persones que estan via Zoom participant d'aquest servei de reflexió de la paraula i de comunió entre els germans i creients. Avui el culte lo tindrà el germà Alfredo Catalán. Ell és ancià actualment de l'Església de Mataró i en lo personal són família, són cunyats, però és com un germà gran que la vida i el Senyor m'ha regalat. Per tant, per mi és un privilegi poder-lo presentar i és de tota la vida a l'Església. Dit això, començarem amb l'himne 434. Himne 434, 434. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor. Es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo sí por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor. Es todo para mí. Tal com estem, farem una oració d'agraïment. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, tanto telemáticamente como presencial.
Gracias por tu amor, como hemos cantado, por lo que representa Jesús para cada uno de nosotros y que tus palabras, a través de tu Santo Espíritu, lleguen a nosotros y se transformen en caminos de vida, de entendimiento, de inclusión de todo aquel que vive en esta tierra y que tiene necesidad de ti, de esperanza, de tu amor y de las soluciones que tú nos propones. Gracias por todo ello, porque es sábado, porque podemos disfrutar del encuentro de unos con otros y contigo. En Jesús, amén. A continuación, hay una historia de niños que la tiene muy gustosamente Raquel Rullé, que compartir con ellos. Buenos días, muy buenos días. Qué bien, cuántos niños hay por aquí hoy. Bueno, yo os voy a contar una historia de las que dicen que es verdad y será verdad, ¿vale? ¿Puedes sentarte allí? Ahí hay sitio también, muy bien. Había una vez un rey, mirad lo que contento está. Es un rey que está muy feliz, es un rey muy importante y está muy contento porque va a hacer una cosa muy importante. Miradlo, ahí está. En su caballo favorito se va a hacer esas cosas tan importantes que hacer. Se va a la batalla. Y ahí tiene su reino, que es un reino muy importante. Y ahí está con su caballo. Toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Va camino a hacer las cosas importantes que tiene que hacer. Pero en eso, el caballo, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Uy, ¿qué le pasa al caballo? Está cojo, está cojo. Hay algo que va mal. Entonces el caballo perdió una herradura, tropezó, se cayó y el rey salió volando por los aires y se pegó un buen coscorrón. El caballo se fue a la fuga y el caballo se quedó en el suelo. El rey se quedó en el suelo. Y entonces dijo una frase muy famosa: mi reino por un caballo. ¿Y sabéis qué? El rey no pudo hacer aquella cosa tan importante que tenía que hacer y aquella batalla se perdió y aquella guerra se perdió. ¿Y todo por qué pasó? Mirad, aquí está el rey. ¿Veis que va muy guapo? Que lleva sus botas, que lleva unas botas muy chulas. Pues la flecha, ¿dónde marca? A los zapatos. Las pezuñas del caballo. Y las pezuñas del caballo tienen un zapato especial que se llama herradura. Y la herradura está sujeta a la pezuña del caballo por unos clavos, unos clavitos. Pues había un clavito que no quiso hacer su trabajo y se cayó. Y el caballo, claro, al cabo del rato los otros clavos ya no aguantaban y se cayeron también, y se cayó la herradura. Y ahí, que le hacía mucho daño, el caballo cojeando, pues tropezó y mandó al rey por los aires. De manera que ya no pudo hacer lo que tenía que hacer, tan importante. No pudo ir a su batalla. Bien, por culpa de un clavito, míralo, aquí está, por culpa de un clavito, que es bien pequeñito, se perdió una guerra, fijaros. Bueno, vamos a dejar aquí al clavo con su cara de enfadado y vamos a pasar a otra historia, que esta historia sí que es de verdad. Aquí tenemos a Jesús. Cuando Jesús hablaba y cuando Jesús explicaba historias, cuando contaba historias, la gente venía de todas partes a buscarlo y le escuchaban y pasaban horas y horas allí. Y estaba con Dios, claro, porque Jesús también era Dios. Y escuchaban las historias tan bonitas que contaba Jesús y la gente se pasaba allí las horas y no se daban cuenta que se había hecho la hora de comer, no se daban cuenta que era la hora de merendar y pasaban las horas
Y allí estaban, felices escuchando a Jesús con las historias que él contaba. Y los discípulos se dieron cuenta, oye, que no han comido, estas personas no han comido hace mucho rato, mándalas a casa que vayan a comer. Y Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Pero cómo les vamos a dar de comer? Se habían juntado 5.000 personas, son muchas. No podemos. Pero había un niño, un chiquito, que tenía su merienda allí. Tenía unos peces, tenía unos panes, poquita cosa. ¡Ay, qué bueno! Has dibujado en tu escuela y tú también. Pues aquella pequeña merienda se la trajeron a Jesús y Jesús puso sus manos en ella, dio gracias, la bendijo y hizo un milagro. Un milagro quiere decir que todos pudieron comer, todo el mundo pudo comer y hubo comida de sobra y eran 5.000 personas. Fijaros, una cosa tan pequeña, una merienda pequeñita, lo partió. Muy bien, que bien sabes la historia, lo partió. Y llegó para todos porque hizo un milagro. Muy bien. Yo quiero ahora que penséis en las cosas pequeñas que se hacen grandes y que son importantes. Aquel clavito de la historia, que no sé si es verdad, por culpa de ese clavito que no hizo su trabajo, pues el rey no pudo hacer lo que tenía que hacer tan importante. Y Jesús, con una comida poquita, pudo dar de comer a muchas personas, para que veáis lo bueno que es y lo grande que son las cosas pequeñas cuando están en manos de Dios. Vosotros sois pequeños, bueno, pequeños, ya tenéis unos años, pero podéis hacer también cosas, muchas cosas podéis hacer. Cosas pequeñas que luego se hacen importantes. Cosas pequeñas, a ver, podéis dar las gracias, podéis ser agradecidos, podéis ayudar a los niños del colegio que están solitos en el patio, que a lo mejor no tienen amigos y podéis jugar con ellos. Podéis ayudar en casa, al papá, a la mamá, a quien sea. Podéis ser amables y considerados con los demás. Esas cosas pequeñas se convierten en cosas muy importantes para el Señor. Jesús dice que su reino, no como el reino de aquel rey, sino el reino, su reino, es una cosa que cuando empieza es muy pequeñita, es una cosa pequeñita, pequeñita, y que como una semilla muy chiquita. Esta semilla, cuando entra en tu corazón, se hace grande, grande, grande. Es como un árbol, como una planta, y que crece y hasta los pájaros pueden hacer allí sus nidos. Pues bien, mi historia hoy es que las cosas pequeñas importan y mucho. Y como estamos a punto del colegio, ahora os voy a dar una tarea. La podéis hacer si queréis. Os voy a dar un papel para que hagáis un dibujo. Hay unas semillas, pero no os digo de qué son, no os digo de qué son. Si queréis saber de qué son, tenéis que buscar en la Biblia alguno de estos textos que están aquí escritos y me apuntaréis de qué era aquella semilla que Jesús comparó con el reino, con su reino, que luego se hacen grandes como un árbol y allí pueden crecer y bueno, de todo, y pueden vivir los pájaros. Y aquí tenéis el papel y un lapicito, que ya sabéis de dónde viene este lapicito, y vais a hacer un dibujo. Estas semillas en casa las plantáis, si queréis, en una maceta, y las regáis y a ver qué pasa. Y aquí hacéis el dibujo de la planta o del árbol que pensáis que se convertirá y que podrá ser. Si los pintáis y todo eso, podemos hacer una galería y una exposición con todos vuestros trabajos. ¿Vale? Ya tenéis faena. Muchas gracias por escuchar. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él
dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Buenos días, hermanos. Orar a Dios y poder compartir su palabra con Él, como los que por Zoom vamos también a compartir la palabra de Dios. Agradezco a mi cuñado, hermano y amigo, la presentación y la oportunidad de compartir con vosotros la palabra de Dios siempre. He titulado el culto con un título que quizás sorprenda. Lo he titulado El Dios en el que yo no creo. Muchos os preguntáis, ¿qué tipo de Dios es este? Yo os lanzaría unas preguntas. Y las preguntas serían las siguientes. ¿Vosotros creéis que Dios es bueno? Levantad la mano a los que creáis que Dios es bueno. Todos, ¿verdad? Pero si os hago la siguiente pregunta, ¿pensáis que Dios es bueno siempre? ¿Siempre, siempre, siempre? Los que no levantan la mano, yo podría predicar de que a lo mejor creen en un Dios que es bipolar. Si soy capaz de quitarme la mascarilla. Tomar las cosas de directo. Como os decía, podía pensar que si no creéis que siempre Dios es bueno, podríamos pensar o podría derivar de vuestra respuesta que Dios es un Dios bipolar, un Dios que ama, pero que también se enfada, en un Dios que perdona, pero que también castiga, en un Dios que se compadece, pero en un Dios que se venga. ¿Vosotros creéis en ese tipo de Dios? ¿Creéis en ese tipo de Dios? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? La Biblia dice, ¿quién ha conocido a Dios? Leed en Juan 1:18. A ver, alguien que te coja una Biblia y busque Juan 1:18 y a ver qué dice Juan 1:18. Y si hay alguien que se atreva y en público y en alto lo lea, si no, lo leeré yo. Pero que lo lea alguien. Entonces nos dirá quién es el que ha conocido. Efectivamente, en otras versiones dice, Él lo ha venido a declarar. Por lo tanto, partimos de un axioma. A Dios nadie le ha conocido. Por lo tanto, si a Dios nadie le ha conocido, nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras circunstancias existenciales, tenemos una idea de Dios. Pero esa idea de Dios no significa que sea la idea que Dios vino a través del propio Hijo a dar. Así que, como el texto dice, el único que ha conocido a Dios es el que ha estado con Dios en el seno del Padre. Él ha venido a dárnoslo a conocer. Así que vamos a estudiar un pasaje de la vida de Jesús en la cual ha dado a conocer al Padre. Y entonces, a través del filtro de Jesucristo, vamos a ver qué imagen del Padre da. Y entonces, a ver si a través de esta imagen del Padre podemos hacernos nosotros una imagen de Dios
y a ver si comparando esa imagen de Dios que Cristo nos proyecta coincide con la imagen de Dios que nosotros tenemos. Y una tercera opción es si realmente encontramos una diferencia, si somos lo suficientemente humildes para pedir a Dios que nos cambie esa imagen de Dios. Una cosa que quiero deciros, se supone que somos la iglesia de la Odisea, se supone. Tenemos como característica la iglesia de la Odisea, que dices que yo soy ¿qué? Yo soy rico, ¿y de qué tengo necesidad? De nada. Tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Yo soy ciego, desnudo, miserable. Sin embargo, nos estamos autoengañando. Puede ser eso también que le ocurriera a cada uno de nosotros con la imagen de Dios, que la tengamos distorsionada, que nosotros queramos que viniendo a la iglesia, guardando el sábado, ya estamos cumpliendo. Y cumplir no nos va a garantizar estar en el cielo. Estar en el cielo es otra cosa. La vida eterna es otra cosa. Pero ese problema lo tenía el personaje que vamos a considerar esta mañana. El personaje que vamos a considerar esta mañana voy a relatarlo de una manera, me vais a permitir la licencia, un poco novelada. Se nos dice que este hombre, nuestro personaje, esperaba la llegada de las sombras. La oscuridad Gracias, Daniel. La oscuridad permitirá el encubrimiento que desea. Por eso se asegura que caiga la noche. Mientras todo esto ocurre, él está sentado en la terraza. Está viendo la puesta del sol y tomándose un té a base de hojas de olivo. Jerusalén es un encanto a esa hora. La luz del sol pinta las calles empedradas y matiza con un cierto color dorado las casas blancas, como dando un beso de buenas noches. Mirando la plazoleta o el atrio del templo, al calor y al sabor de ese té de olivo, ese atrio donde esta mañana ha estado hablando con sus amigos y mañana también será el sitio donde se vuelva a reunir con sus amigos. Se reunirá con ellos para hacer lo que suelen hacer ellos, esos líderes religiosos, hablar de Dios, discutir acerca de Dios, conversar cómo hablar de Dios, cómo agradar a Dios, cómo aplacar a Dios, cuántos pasos hay que dar en el sábado. A estos líderes se les llena la boca de Dios, 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 Dios. Pero nuestro personaje ¿conoce a Dios? Y esa pregunta podía trasladárselo a nosotros. Puede ser que en la escuela sabática, en tu casa, en cualquier sitio, se te llene la boca de Dios. Pero ¿y tu vida? Demuestra que conoces a Dios, demuestra cómo pasó con los apóstoles, que la gente reconocía en ellos que había estado con Jesús. Con estos pensamientos, la tarde va cayendo. Y él coge esa taza y calienta por última vez sus manos. Se da un sorbo y la deja sobre la mesa de la terraza. Va al encuentro de un maestro, pero quiere que la oscuridad sea la que sea testigo de ese encuentro. Nuestro personaje
tiene motivos para que el encuentro sea por la noche. Tiene credenciales, influencia, preguntas, tiene títulos. Pero sin embargo, a quien va a ver no tiene ni títulos ni diplomas, pero tiene algo. Tiene un magnetismo personal y espiritual que atrae a la gente. Es tal esa influencia que Marcos viene a decir que les hablaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. El Evangelio está comparando a Jesús, a ese maestro, con los escribas. Y comparando unos con otros. Estos escribas, a los que se dedicaban muchos años a conocer los 612 mandatos de la Torá, los dejaba como personajes huecos, como personajes incompetentes frente a este magnetismo que atraía al pueblo. Y él también se vio atraído. Y se vio atraído por lo que había pasado esta mañana en el templo. Le vio chasquear un manojo de cuerdas y hacer salir volando las tórtolas y decir con voz firme: mi casa es casa de reunión y de oración y no es un lugar para llenarse los bolsillos. Esa mañana el hombre de Nazaret no se ganó el favor de nadie influyente. Por eso nuestro hombre va de noche. Sus colegas no lo entenderían y él no quiere en estos momentos de su vida arriesgarse. Dando vuelta a todos estos pensamientos, como decía antes, ha caído la noche. Es hora de ir al encuentro. Deja la taza, entra en la estancia, se pone la capa y va al encuentro por las sombras de la ciudad. Recorre las adoquinadas calles, toma un sendero hasta un monte donde dicen que ahí tiene la morada y la posada. Este maestro no tiene un palacio, sino un sitio entre unos hermosos olivos. Esos que tantos le gustan a nuestro personaje para hacerse infusiones de té. Jesús le recibe. Y nuestro personaje, que por cierto, voy a hacer un paréntesis. Nuestro personaje viene de la raíz Nike, que significa victoria, y demo, pueblo. Sería algo así como el pueblo victorioso o la victoria del pueblo. La palabra es Nike. Es decir, todos los jóvenes que llevéis la marca Nike, saber que la palabra significa victoria. El nombre de Nicodemo, Nike, de ahí viene la palabra victoria, y el nombre de la ciudad de Niza también viene de ahí, de Nike. Así que cierro el paréntesis para que sepáis, y esto es lo que significaba. Él se había pensado que el pueblo iba ahora al final a obtener la victoria. Él tenía una concepción de que el pueblo y él estaban mal, necesitaban un cambio, necesitaban un Mesías que devolviera a Israel al lugar que le correspondería y que estuviera por encima de los demás pueblos. Había hecho las tareas de quién era Jesús y lo recibe como un maestro y le dice: Rabí, lo podéis leer en Juan 3, me parece que está en el versículo 2. Dice: maestro, rabí, nadie, sabemos que eres maestro, ese sabemos, ahí está diciendo que ha hecho las tareas. Sabemos, es decir, yo he tenido mis contactos, yo he indagado acerca de ti y yo sé que eres un maestro. Por eso sé, utiliza ese nos majestático, sabemos que tú eres un maestro.
venido de Dios. Pero fijaros, tú eres un maestro. No es el maestro por excelencia. Eres un maestro que has venido de Dios. Porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Le está reconociendo que Dios está con él, le está reconociendo cierta dignidad, pero no le está reconociendo como su maestro, como el maestro de los maestros. Está en una misma posición parecida a la de Juan el Bautista. Y Jesús, sin embargo, lo va a recibir de una manera. Jesús no había venido a hacer adeptos para una nueva secta o para un nuevo partido. Jesús no vino a esta tierra a ganar, a hacer proselitismo. Había venido a despertar conciencias. Si Jesús hubiera querido fundar un partido o una secta, se hubiera ganado el favor de tan influyente discípulo. Pero Jesús vino precisamente a dar una lección. Y ya que le fue recibido como maestro, la primera lección que le va a dar a este alumno es darle no aquello que él está deseando escuchar, sino le va a dar aquello que él necesita. Y eso es lo que pasa con nosotros, con Jesús, que muchas veces pedimos lo que queremos, pero muchas veces, como dice Santiago, no se os concede porque pedís y pedís mal. Pero Jesús siempre, con sus silencios o con sus respuestas, siempre te da lo que necesitas. Como pasó con Nicodemo, te da aquello que tu situación, que tu circunstancia es lo que tú necesitas para esa ocasión. Viene Nicodemo a Jesús, entre otras cosas, porque espera la llegada de un Mesías terrenal, un Mesías que ponga a Israel en el mundo. Cree que el nuevo orden es cosa del ser humano. Jesús pondrá patas arriba toda su concepción y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. En unas versiones, en otras versiones, la palabra nacer de nuevo quiere decir el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Aquí hay dos concepciones contrapuestas. Nacer de nuevo. Cambiar nuestra existencia. Jesús viene a decirle, si quieres que tu mundo cambie, que sea otro, no tienes que empezar por cambiar las circunstancias, tienes que empezar por cambiar tú, tu naturaleza, tu esencia. Nicodemo queda mudo, desconcertado. No ve la relación entre la renovación terrenal deseada y la nueva transformación de su propio ser. Volver a empezar, nacer otra vez, nacer de arriba. ¿Qué mensaje trae este maestro tan misterioso? Para empezar, como fariseo piensa que con su propio esfuerzo puede salvarse cumpliendo las leyes divinas. ¿No suena esto cercano? Yo he escuchado desde algunos púlpitos hace años, afortunadamente ya no, pero que si me amáis, ¿cómo sigue la frase? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces,
¿Eso quiere decir que yo puedo cumplir la ley de Dios? Y os pregunto y os interpelo, ¿el hombre puede guardar la ley de Dios? No oigo. ¿O es que lo tenéis muy claro o es que no lo tenéis claro? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Romanos 8:7. Dice, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, este yo, esta naturaleza carnal, esta naturaleza con la que nacemos, vendida al pecado, esclava del pecado, la propia Biblia, no lo digo yo, no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Por eso vino Jesús a decir que necesitamos una transformación. A decir que si queremos guardar la ley de Dios, ese no es el camino. Si tenemos una imagen de un Dios que nos exige eso, Jesús vino a decir, ese Dios no existe. Jesús viene a decirle que no se halla en condiciones de entrar en el reino de Dios con esa manera de pensar. ¿Y sabéis cuál es lo peor? Que le viene a decir eso cuando Nicodemo mismo pensaba que ya se encontraba dentro del reino de Dios. Fijaros qué cambio. Jesús le dice que necesita una nueva naturaleza y no unas nuevas prácticas de perfección. Lo que en realidad le está diciendo Jesús es que aceptar a Dios, es que acepte a Dios, que Él reine en nosotros plenamente. Pues nosotros estamos tan lejos de permitírselo que acceder a ello equivale o significa realmente nacer de nuevo. Es decir, es tan difícil dejar que Dios conduzca nuestra vida, que realmente entregar nuestra vida en las manos de Dios equivale a nacer de nuevo. Porque eso significa que Dios va a implantar en nosotros otra naturaleza, diferente a la que tenemos. Pero a nosotros, como a Nicodemo, le cuesta admitir ese paradigma, ese cambio, esto que nos viene a decir Jesús. Jesús, lo que ocurre es que cuando va a la vida de Nicodemo, le produce un cambio en su manera de pensar, le pone patas arriba su esquema mental. Y eso pasa con nosotros. Cuando entregamos nuestra vida a Dios de verdad, vemos sorpresas en nuestra vida. Nuestra vida va por unos caminos que ni los esperábamos en el mejor de los casos. Arranca situaciones de nuestra vida que pensamos que nunca podríamos con ellas. A Nicodemo le cuesta admitir que sus apriorismos y sus paradigmas están equivocados. De ahí que intenta cambiar la conversación y tira de ironía. Y ahí se ve cómo le quiere a Jesús hacer ¿cómo se dice? Un quiebro. Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Yo quiero rebobinar un poco y seguir incidiendo en la frase que dijo Jesús. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una declaración
si la ponemos a reflexionar, es brutal. Porque aquí está la división central de las Escrituras. Este versículo contiene el meridiano de Greenwich de la fe. Nuestro personaje, Nicodemo, está a un lado y Jesús está en el otro. Y Jesús le está señalando las diferencias sin rodeos. Nicodemo vive en una cultura y en un país de esfuerzos nobles, de trabajo arduo. Algo así como, dale a Dios lo mejor de ti, reza su filosofía y Él hará el resto. ¿Pero qué dice Jesús al respecto con esa declaración? Nicodemo, lo mejor de ti no basta. Tus obras no funcionan. Tus mejores esfuerzos carecen de valor. Si no eres cambiado de lo alto, si tu forma de ver el mundo, de relacionarte con Dios, ni siquiera lo cambias. Si no lo cambias, no estás capacitado para ver el reino de Dios. No estás capacitado para ver qué se propone hacer Dios contigo. Nicodemo titubea. Y ese titubeo de Nicodemo puede ser lo que nos pase a cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Nacer otra vez siendo viejo? Piensa Nicodemo. Que Jesús le ha gastado una broma. Poner la vida en replay, rebobinar mi vida, volver al comienzo. ¿Acaso puede un hombre adulto volver al vientre de su madre? Jesús no le sigue el chiste, no le sigue la broma. Jesús cambia radicalmente la conversación. Casualmente, en ese momento sopla el viento. Y una hoja llega a los pies donde está Jesús. Jesús la recoge y se la muestra a Nicodemo. ¿Ves, Nicodemo? El viento sopla de donde quiere y hace su obra. Y ves, mostrándole la hoja, se ven sus efectos, pero no se sabe cómo trabaja. El hombre está muy preocupado en saber cómo. Señor, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer para darme trabajo? Señor, ¿cómo vas a hacer para darme o solucionarme este otro problema? Señor, hay que alimentar a 4.000. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un salmo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él la hará. Y nosotros lo traducimos, confío en ti, te doy mi vida, pero dime cómo lo vas a hacer. No, Jesús está poniendo a patas arriba ese concepto de Dios. Confía, el Espíritu lo hace. Pero no quieras saber cómo. Confía. Nicodemo se queda al helado, mudo, cao. De hecho, os voy a poner una imagen. El nacimiento nuevo es como ese bebé que somos nosotros, que no hace nada dentro de la madre. Y es la madre la que puja, la que agoniza, la que pare. Y el niño sale. Y cuando sale es una obra acabada. El niño es y existe solo gracias a la madre. Así ocurre con la imagen que pone Jesús. Nuestra vida es una obra exclusiva de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, solo aceptarla agradecidamente. Así funciona Dios. Esta idea vuelve a dejarla mudo a Nicodemo. Y ese silencio de Nicodemo nos representa a nosotros si nos acercamos a Jesús, a contemplar su obra en nosotros, lo que quiere para nosotros, el proyecto de vida que tiene para ti si tú le dejas. ¿Cómo?
Señor, ¿cómo es posible? Pero voy a avanzar porque el tiempo pasa. Me voy a ir al capítulo 16 de Juan 3, tan conocido. Hay en este pasaje muchas, imagino, preguntas y respuestas que no están reflejadas. Yo me imagino, y perdonar o permitirme la licencia, en esa imagen de la conversación, cuando le pregunta a Nicodemo, ¿cómo, Señor? Jesús le diría, ¿cómo no, Nicodemo? La pregunta no es cómo. La pregunta que tú tienes que hacer es ¿por qué? No es el cómo, sino ¿por qué? ¿Por qué hace esto Dios? Si quieres saber algo, pregunta la causa, el motivo, no la manera. Y el cómo lo encontramos en el versículo 16. ¿Por qué? Ahí viene la respuesta al por qué. Porque tanto amó Dios al mundo. Sí, pero al mundo, no al de fuera, a nosotros también. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿No somos nosotros mundo o es que venimos de Marte? Todos somos mundo. Por eso ha venido y nos ama a mí, a ti y a los que están fuera, a todos. Que nos ha regalado a su Hijo, a ese que hemos leído al principio, a ese que era el único que podía venir a revelarnos quién es Dios y cómo se mueve Dios por amor. Por eso nos lo ha regalado, para que todo aquel que en Él confíe y lo acepte, no muera o no se pierda, sino que esté en ese reino que vino a Nicodemo a mostrar y tenga vida eterna. Porque otra cosa que os quiero señalar, la vida eterna no es ese lugar con calles de oro y el árbol de la vida. No, esa no es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué definición se da de la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es un lugar. La vida eterna se trata de relaciones. Son relaciones, esa es la vida eterna. Que tú conozcas, que te relaciones con el Padre, que te relaciones con el Hijo. Y eso tiene consecuencias. La consecuencia es la vida eterna. El lugar es lo de menos. Hombre, no es lo de menos. A todos nos gusta tener un buen sitio. Ese lugar con piedras de oro, donde ya no habrá más mal. Es algo que todos estamos deseando. Pero pregúntate a la causa. ¿Por qué quieres estar allí? ¿Por las calles de oro? ¿Por el árbol de la vida? Porque ya no tendrás que trabajar, no tendrás que hacer las cosas que haces aquí, por no tener que ver el sufrimiento que ves aquí. ¿Es esa la motivación tuya? ¿Cuál es tu motivación para estar allí arriba? Es más, voy a ir más adentro. ¿Por qué quieres tú que venga Jesús? ¿O para qué quieres? ¿Para que te lleve allí? ¿Para que se produzca en tu vida una traslación? Es decir, me voy a cambiar del barrio de la Mina a Pedralbes. ¿Es para eso quieres? ¿Para tener mejores cosas? ¿O la segunda venida? ¿O la segunda venida será la culminación de algo? ¿Qué queremos? ¿Las promesas de Dios o al Dios de las promesas? ¿Qué buscamos a Dios? ¿Las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones? Es muy importante, porque a partir de ahí nace el concepto de Dios. No sea que estemos buscando a un Dios equivocadamente o tenemos en nuestra mente un Dios equivocado. Esta es
Juan 3:16 tiene 28 letras, 28 palabras. Son un simple versículo, un desfile de esperanza y de amor, un mensaje tan conciso que se puede escribir en una servilleta o aprender de memoria en un minuto. Pero es tan sólido, tan potente, tan poderoso, que ha aguantado 2000 años de tormentas y preguntas. Si no supiéramos nada de la Biblia, deberíamos empezar a leerla por aquí. El problema, hermanos, de nuestro corazón es precisamente nuestro corazón. Dios nos ha dado en la Biblia el diagnóstico de nuestra enfermedad y el tratamiento. Él nos amó, Él nos ama. Y nos ama cada día. ¿Y tú cómo te relacionas con Dios cada día? Tanto os amó, vamos a mirarlo un poquito. Tanto amó Dios. Muchos presentamos a un Dios bipolar, de amor, de ira, de bondad, de venganza. Muchos ven a Dios castigando al mundo con el furor de su ira, abandonando al mundo. No, 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 ese no es mi Dios. Mi Dios ama. Mi Dios ama tanto, de una forma tan maravillosa, apasionada y desinteresada, sin mirar lo suyo. ¿Y a quién ama? Pues ama al mundo. ¿Al mundo? Este mundo lleno de rompecorazones, de ladrones de esperanzas, de asesinos de sueños. Todos estos transitan por este mundo. Y este mundo los produce, explotadores que causan dolor y sufrimiento, tiranos que se imponen, reverendos pastores, sacerdotes, personajes de castas que se creen dignos de sus títulos. Pese a todos, pese a nosotros, pese a ti y a mí, Dios ama. Y Dios ama tanto que dio. ¿Pero qué dio? Declaraciones, normas, doctrinas. No, 1000 veces no. Dios dio a lo más preciado que tenía, a su Hijo. Se dio, rebosó a sí mismo. No dio ideas abstractas, no dio reglas, nos regaló su divinidad hecha hombre. Aceptar este regalo, hermanos, tiene poder transformador. Volvamos a la historia. Han pasado 3 años. Jesús, ese maestro Galileo, el que regaló Dios al mundo, ha muerto de una muerte horrible. Pero la muerte de Jesús no fue en vano. Concretamente, para nuestro personaje significó algo espectacular. La muerte significó el momento en que Nicodemo nació definitivamente. Fue el momento de su nuevo nacimiento. En Juan 19:39 y siguientes decimos, también Nicodemo, el que había una noche ido a hablar con Jesús, fue con 33 kilos de mirra y aloe. Ambos, él y José de Arimatea, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Aquí José de Arimatea y Nicodemo salen a la luz. Él, que había tenido un encuentro en las sombras, ahora sale a la luz. Y en unos momentos complicados, donde ya no tenía nada que ganar. El maestro había muerto, pero él sale a la luz ahora. La muerte de Jesús no había sido en vano. Ya no más conversaciones a escondidas, no más medias tintas, adiós a la posición, título, influencias. Nicodemo decidió, cuando Jesús ha muerto, ha decidido dar un paso al frente. Ha decidido cruzar una raya, una línea que ya no tiene retorno. Nicodemo ha apostado por Jesús.
por Jesús han muerto. ¿Pero por qué? Volvamos a la conversación de 3 años antes. Si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús fue atraído a Jesús. Y fue atraído precisamente en el momento en que fue levantado en la cruz. La cruz de Jesús hace un efecto de imán sobre el ser humano. Se proyecta sobre él. ¿Y cómo acaba esta historia? Cuando llegó a oídos de la gente que Jesús no estaba en la tumba, sino que estaba vivo, ¿os imagináis la cara de Nicodemo? Una sonrisa de oreja a oreja al recordar de aquel encuentro de Jesús a altas horas de la noche. Palabras que hablaban de amor, de dar vida eterna. Ahí estaba la prueba. Jesús, vida eterna. Nicodemo, cambiado de nuevo. Por eso yo os digo, hermanos, como dice Romanos 8:38, y acabo. Y es una promesa. Estoy seguro, hermanos, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Nada. Y Pablo lo decía. Y cuando lo decía, estaba seguro. Por lo tanto, hay una invitación para todos los laodicenses. Yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que es la invitación. Solo tenemos que abrir la puerta. Pero esa puerta solo tiene una llave y es por dentro. Lo que te separa a ti de Jesús es una puerta. Y esa puerta solo la abres tú. Ojalá que esta mañana el Espíritu Santo remueva tu corazón y tomes la decisión que tomó Nicodemo. Dar un paso al frente. Tomar decisiones que antes no habías tomado. Y sobre todo, que se proyecte en tu mente la idea de un Dios vivo y amante que está deseando buscarte cada día. Este es mi deseo y oración para vosotros. Mucho a Alfredo por esta preciosa reflexión que nos dar paso a los diáconos para que puedan recoger la ofrenda. Quisiera, de parte del Departamento de Secretaría, proceder a la primera lectura de dos hermanos, dos amigos que desean formar parte de la iglesia de Urgell. Estoy hablando de Ruth Noemí Catarí, de habla portuguesa, y de Tania Tavares, también de la iglesia de habla portuguesa. Hoy procedemos a la primera lectura, la semana que viene procederemos a la segunda lectura y votación. Y aprovecho también para recordaros que el próximo sábado, 18 de septiembre, a las 12:45, tendremos una breve reunión administrativa en la cual, además de los temas de secretaría y tesorería, hablaremos un poquito de el proyecto desarrollado hasta aquí y todos los planes que tenemos para este ejercicio eclesiástico. Os invitamos a que hagáis planes para poder estar presentes. Y ahora sí, quiero pedir a este precioso equipo de diáconos y diaconisas que puedan colaborar para poder pasar a recoger la ofrenda. Muchas gracias. Así, y el sábado 25 de septiembre tenemos un nuevo concurso de la Escuela Sabática a las 5 de la tarde por Zoom. Los que habéis formado parte de este concurso, y también presencial, los que habéis formado parte de este concurso, estoy seguro que vais a repetir, y os invitamos a los que todavía no habéis tenido este privilegio. Thank you.
Me sumo a las palabras de Daniel, de gratitud a Dios por la reflexión, y concluiremos el servicio de la adoración con el himno 212, 212. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, su perdón te otorgará. Ábrele, oh pecador, ábrele al amante Salvador, ábrele, hoy te ofrece salvación, del pecado el perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. Ábrele, no le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después tendrás, cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Amante Padre que estás en los cielos, mi deseo, Señor, es que seas loado y glorificado siempre. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu se mueva esta mañana como en los días de la creación, que allí donde haya vacío y que la tierra estaba desordenada y vacía, y si es así, el corazón de alguno de nosotros, que tú pongas en vez de vacío, plenitud, y allí donde haya desorden, que tu Espíritu Santo llene de orden, de amor y de paz. Tú nos diste a Jesús, Señor, el cual nos ama siempre. Tú nos has amado desde que antes naciéramos y nos amarás hasta el último segundo de hálito en esta vida. Que, Señor, nunca te rechacemos, que seamos conscientes de nuestra situación y conscientes de que necesitamos ayuda. Tú estás ahí, ofreciéndonosla, deseando cenar con nosotros, que podamos abrir el corazón, que no seamos reticentes. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestra necesidad de ti y a querer que nuestra naturaleza sea cambiada. Porque tú nos vas a llenar de paz, de gozo, y el Espíritu Santo va a venir a morar con nosotros. Te damos gracias porque tú nos escuchas y pedimos, Señor, que vengas pronto, porque estamos cansados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Danos tu amor, danos tu paz y perdona lo que no hacemos bien, Señor. Que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.